Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta astrológica del actor Alain Delon, quien probablemente sea el actor francés más conocido de la historia. Alain Delon acaban de anunciar que su fallecimiento a los 88 años. Y bueno, como hacemos siempre en esta sección, que debo decir que la tenía un poco abandonada, incluso hubo gente que me pidió por favor que siguiera haciendo cartas famosas, que le gustaba mucho. Me lo vieron por las redes sociales y eso. Y así que, bueno, como siempre decía, vamos a empezar con la biografía de la persona. Bueno, Alain Delon nace el 8 de noviembre de 1935 a las 3:25 de la mañana en un lugar que se llama Sceaux, se escribe, en Francia, que creo que es un lugar cercano a París, si entiendo bien. Viene de una familia, lo que podríamos llamar una familia pequeño burguesa con cierta alcurnia, es decir, su tatarabuelo, digamos, su bisabuelo había ganado la Legión de Honor, ¿no? Es la medalla al mérito francesa más importante, porque había sido un reconocido ingeniero civil. Después en su familia había habido gente que había estado en el ejército, comerciantes, una persona, bueno, un zapatero, alguien que hacía zapatos, ¿no? Bueno, él nace, su padre se llama François Fabien Delon, había nacido en 1904 y era proyeccionista en un cine, y después sería director de ese cine, La Regina, en Bourg de la Reine, en París, y su madre se llamaba Marie-Suzanne Arnold, y su madre era una empleada en una farmacia y también trabajaba como acomodadora en el cine en el que trabajaba el padre. Cuando Alain Delon tenía 4 años, sus padres se divorcian, ambos padres después forman otras familias, ¿no? Entonces él tenía 2 medios hermanos y una hermana adoptada que en la familia del padre, y 2 medios hermanos y un hermano y una hermana del lado de su madre, ¿no? En un momento Alain Delon lo cuida una familia de un vecino, una familia, digamos, sustituta. Y él siempre dijo que el hecho de que sus padres lo llevaran a que lo criara otra familia fue una herida que él siempre tuvo, que nunca pudo curar, ¿no? Lo que sería su padre adoptivo de esta nueva familia era guardia en una prisión que se llama Fresnes Prison, en Val-de-Marne. Como el padre adoptivo trabajaba en la prisión, ellos vivían al lado de la prisión, y en esa prisión se fusiló a Pierre Laval, quien había sido, bueno, presidente de Francia era un fascista que había sido presidente de Francia durante la época de los nazis, un títere de los nazis, y finalmente el gobierno de Charles de Gaulle, cuando Francia fue liberada de los nazis, bueno, se le hizo un juicio que muchos dicen que fue un juicio injusto, donde esta persona no tuvo oportunidad de defenderse y lo fusilaron. Y Alain Delon a los 10 años escuchó el fusilamiento del tipo, porque estaba del otro lado de la pared, ¿no? Después vino el padre y le contó lo que había pasado, o el padre adoptivo. Bueno, después de vivir un tiempo con esa familia adoptiva, sus padres vive un tiempo con el padre, un tiempo con la madre, pero ninguno de los dos en realidad se quiere hacer cargo de él. Entonces lo empiezan a poner en lo que sería escuelas de internado, o escuelas pupilas, donde él vivía en la escuela, ¿no? Y era sobre todo escuelas católicas, y Alain Delon empieza a mostrar un comportamiento terrible. Era un chico, completamente indisciplinado, que, digamos, causaba daño por el hecho de causar daño, ¿no? En un momento, por ejemplo, el director de la escuela tenía una moto, entonces él le roba la moto y sale andando en la moto y la choca y la destroza, entonces lo echan de esa escuela, y lo empiezan a echar de varias escuelas, hasta que al final, la familia decide un poco que la educación no era para él, porque lo vivían echando de todas las escuelas, y dejan de mandarlo a la escuela cuando él tenía 14 años. A los 14 años, un amigo que él había conocido en la escuela, tenía un tío que vivía en Chicago, ¿no? Entonces decidieron hacer dedo para poder viajar a Chicago, quizás como polizontes en algún barco, y bueno, llegaron, digamos,
se alejaron. Cuando estaban llegando a la costa, una persona los denunció a la policía que había 2 adolescentes perdidos en la ruta, y la policía los fue a buscar y los detuvo para devolvérselos a los padres, pero Alain Delon armó tal escándalo que al final lo terminaron metiendo preso a los dos en una cárcel, en la cárcel para controlar su mal comportamiento. Su madre, después de todas estas cuestiones, su madre estaba casado con un hombre que tenía como una casa de charcutería, fiambres y ese tipo de cosas. Entonces le dan la opción a su madre de trabajar, si quería vivir con ellos tenía que trabajar, como ya que no iba a estudiar, en la en la fiambrería que tenía su padrastro, ¿no? O su, digamos, marido de su madre, el nuevo marido de su madre. Entonces Alain Delon hace eso, incluso hace un curso de cómo, digamos, trabajar con fiambres, ese tipo de cosas. Trabaja durante 3 años en la charcutería, esta, ¿no? Durante ese tiempo se hizo mala fama, digamos, estaba siempre metiéndose en peleas, tenía mala reputación, se había formado parte de una pandilla juvenil que cometía robos, jugaba, ¿no? Salía de noche, es decir, era un antisocial total. A los 17 años, en ese momento, Francia estaba con todo el problema de Indochina. Indochina es lo que hoy es Vietnam, ¿no? Que era una colonia francesa que se quería independizar, y además estaba haciendo, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, ya había ocurrido la Revolución China y la Revolución Comunista en China. Entonces había surgido el Vietcong, digamos, el ejército comunista de Vietnam o indochino en ese momento, que quería independizar el país de los franceses y era un gobierno comunista. Entonces a los adolescentes a los 18 años tienen que hacer el servicio militar. Entonces él se enrola en el ejército antes para hacer el servicio militar a los 17 años y tiene lo hace, pero en un momento roba equipos, ¿no? Entonces la Armada le dice que tiene que dejar la Armada o ir a pelear a Indochina. Entonces él elige ir a pelear a Indochina y ahí participa en una batalla bastante famosa, que fue una de las primeras batallas, que fue la batalla de Dien Bien Phu. Después, en un momento, mientras está en Indochina, tenía que proteger un arsenal, ¿no? Él era un custodio de un arsenal, pero en un momento se roba un ship de la marina, un vehículo, y se cae en un río con el ship. Entonces la marina lo expulsa, y justo él acaba de cumplir 20 años, entonces pasó su cumpleaños número 20 en una celda de la marina por haberse robado el ship, ¿no? Pero ahí descubrió que la disciplina militar, un sentido del honor y un sentimiento, digamos, nacionalista por su tierra y por Francia, ¿no? Y ahí se apasionó por las armas también. También pasaron una película y se fascinó con un actor llamado Shin Gavin, ¿no? Entonces, retornó a Francia en 1956, estaba muy enojado con los padres y no quería vivir con los padres, entonces decidió que se iba a abrir camino solo. Trabajó trabajó de varios trabajos menores, digamos, como de mozo en un restaurante, de camarero en un restaurante y en un café. Y empezó a conocer mujeres, conoció una mujer que después iba a ser una cantante famosa que se iba a llamar Dalida, perdón. Entonces, como él ya tenía conexiones con lo que era el bajo mundo, empezó a reunirse con el bajo mundo, con gente que eran vendedores de droga, gente que trabajaba en la prostitución, todo ese tipo de delincuentes menores, ¿no? Y él se sentía muy a gusto con ese tipo de gente. Y lo que pasó, había un homosexual llamado Carlos, contó después que estaba fascinado con él y le daba su protección para que no le pasara nada del bajo mundo, porque él, siempre tenía su carácter, ¿no? Entonces se metía en peleas y eso. Y
esta persona, Carlos, trabajaba con prostitutas, regenteaba prostitutas, y las prostitutas, bueno, Alain Delon se había transformado en un joven tremendamente atractivo y tremendamente bello, entonces las prostitutas estaban fascinadas con Alain Delon, y él no tenía a veces donde dormir y dormía con las prostitutas y vivía un poco con ellas. Y hasta ese momento su carrera, él dijo, bueno, mi futuro va a ser esto, si voy a trabajar regenteando prostitutas como me enseñó este Carlos, porque aparte las prostitutas lo adoraban. Todo esto cambia cuando él bueno, empieza a conoce una actriz que se llamaba Brigitte Aubert, quien había filmado Para atrapar al ladrón de Hitchcock, que tenía escenas en París. Entonces él se muda con ella bueno, en un barrio donde era más bohemio, había más cuestiones así que tenían que ver con el arte y eso, ¿no? Entonces se aleja un poco de todo ese mundo del bajo fondo, y bueno, la actriz esta un poco lo convence, ya que él era un cari lindo, de que siguiera una carrera en la actuación. Entonces en ese momento había un scout que estaba buscando nuevos actores para Hollywood, y como que lo aceptan a él y le dicen que si aprende inglés lo pueden llevar a Hollywood a filmar bajo contrato. Todavía estaba el viejo sistema de Hollywood de los contratos por los estudios y eso. Pero mientras él se pone a estudiar inglés, que no hablaba una palabra de inglés, porque recuerden que había dejado sus estudios, lo llaman para hacer un par de papeles pequeños en películas francesas. En un momento, en una de sus primeras películas, él pide prestado un Renault 4, un automóvil de uno del asistente de dirección o algo por el estilo, y sale a andar con el auto y choca, y le queda el auto, vuelca 5 veces, y a él le queda una fea herida en el mentón, que eso es algo que después él lo usó mucho en todos los filmes, digamos, en lugar de ocultarlo, lo usó como un rasgo distintivo, ¿no? Después, bueno, en un momento él conoce a Romy Schneider. Romy Schneider, una actriz alemana que había hecho la trilogía de las películas de Sisi, la emperatriz, que habían sido muy famosas, y ella era una superestrella. Y Romy Schneider lo elige a él para ser su coprotagonista en su siguiente película, ¿no? Que se llama Christine. Qué loco, yo tengo una familiar, la esposa de un primo de mi papá, que se llama Cristina, y ella me dijo, me pusieron Cristina porque una película muy famosa que había cuando yo nací. Y yo le decía que no conocía películas de cine mudo, ¿no? Como haciéndole creer, como respondiéndole que yo pensaba que ella era muy vieja, ¿no? Era del 50 y pico. Entonces, bueno, empezaron a trabajar juntos Romy Schneider en la película, y Alain Delon se llevaba muy mal. Además, Romy Schneider hablaba alemán y no hablaba francés. Alain Delon hablaba francés, no hablaba alemán. Entonces, en un momento no se aguantaban, digamos, trabajaban los dos de mala gana, pero cuando termina la película tienen un romance. Y cuando tienen el romance, bueno, los medios de Europa eran como lo ponen como la pareja del momento en Europa, ¿no? Y ahí llega un poco el momento de su mayor, de su gran salto a la fama, ¿no? Como pareja de Romy Schneider. Incluso él y Romy Schneider se comprometen para casarse, hacen todo un show, digamos, una ceremonia donde se comprometen, están oficialmente comprometidos, pero no ponen fecha para casarse. Entonces los llamaban los Eternal Fiancés, una cosa así, que era como los novios eternos, porque nunca se casaban. Después, bueno, entonces a partir de ahí la carrera de Alain Delon empieza llega a la fama internacional, empieza a hacer algunas películas, bueno, Rocco y sus hermanos, El eclipse de Antonioni, y bueno, a medida que fue aprendiendo el arte un poco del cine y el oficio, se empezó a involucrar en la producción. Hizo un arreglo con la MGM, ¿no? Con la Metro-Goldwyn-Mayer, para hacer ciertos films. Uno de los films que hizo fue El Gato Pardo, que fue otra película muy conocida de él. Bueno, hizo montones de películas, no quiero nombrarlas una por una, ¿no? Pero se empieza a involucrar en todo eso.
En cuanto a su vida amorosa, él tuvo, si bien tenía este especie de compromiso que nunca se casaba con Romy Schneider, después empezó a tener montones de mujeres, ya había tenido toda su vida, digamos, montones de affairs con mujeres o de romance con mujeres. En 1963, Alain Delon conoció a una mujer divorciada llamada Francine Canovas, cuyo nombre profesional era ya modelo, era Nathalie Barthélemy. Y bueno, empiezan una affair y ella queda embarazada, entonces se casan y ella toma el nombre de él, Nathalie Delon, ¿no? Se hace bastante conocida. Tienen un hijo, Anthony Delon. Lo loco era que Alain Delon ya había tenido un hijo con Nico, la cantante alemana Nico, quien después fue a Estados Unidos y se hizo famosa como integrante de los de Velvet Underground. Es decir, el primer disco que saca Velvet Underground se llamaba Velvet Underground and Nico, y ella era un poco cantante en algunos tracks. Esto había sido producido por Andy Warhol, y Andy Warhol es el primer disco tiene una tapa muy famosa que es una banana que había dibujado Andy Warhol. Nico aparece en la película de los Doors que hizo Oliver Stone, porque tuvo una affair con Jim Morrison después, cuando Jim Morrison viajó a Nueva York. Y bueno, el hijo de Nico era hijo de Alain Delon, aunque Alain Delon no había reconocido ese hijo, nunca lo reconoció. Después, mientras estaba casado con Nathalie Delon, después su mujer reveló que Alain Delon siguió teniendo relaciones con Romy Schneider, que era como una especie de novia eterna que tenía. Es más, se decía que la mujer de la cual Alain Delon estaba realmente enamorada era Romy Schneider, pero aparentemente ella no quería casarse con él. Después estuvo con la actriz Anne Margaret y Lana Wood. Bueno, entonces, bueno, como esto siguió así, él estuvo constantemente con otras mujeres. Alain Delon se divorció en 1967 de Nathalie Delon, ¿no? Bueno, no, pidió el divorcio en el 67, se divorció en el 69. Después, bueno, tuvo otros montones de romances con diferentes mujeres. Después tuvo 2 hijos más con otra mujer. Y bueno, ya después para esto ya era grande, ¿no? En el año 2013 le preguntaron a Delon qué opinaba de la política. Él dijo que era él apoyaba al Frente Nacional, ¿no? Que es el frente de Le Pen, ¿no? De la derecha más extrema, ¿no? En Francia. Él siempre dijo que era de derecha, ¿no? También fue muy amigo de Carlos Monzón toda su vida. Carlos Monzón se hace famoso, digamos, era un boxeador imbatible al principio de los 70, en el 72, 73. No sé en qué idioma se comunicarían, porque es sabido que Carlos Monzón no hablaba francés, si bien era un ídolo en Francia. Es conocida la anécdota de que le iban a dar un premio a Carlos Monzón y él le dicen, cuando te den el premio tenés que decir merci beaucoup, y Monzón cuando agradece dice pipi cucú. De ahí viene la expresión pipi cucú que usaba después Olmedo, y todos los humoristas empezaron a decir pipi cucú, como que era una anécdota que venía de Monzón, ¿no? Cuando había querido decir merci beaucoup, muchas gracias, en francés. Bueno, después cuando ya, digamos, en los años 90, a partir de los años 90, Alain Delon ya era un patriarca establecido, era un gran actor, hacía grandes papeles, nada más dejó de hacer tantas películas, solo hacía películas especiales. Recuerdo que hizo de Julio César en una de las películas de Asterix, que es un papel que le quedaba buenísimo. Y después, en un momento los hijos empezaron a pelearse un poco, porque él tenía una pareja y los hijos empezaron a hacer juicio por la cuestión de la herencia, ¿no? En un momento, en el 2019, él tiene un
un accidente cerebrovascular que lo deja incapacitado, y bueno, los hijos empiezan a pelear por su custodia, por controlar el dinero. Él ganó, digamos, obviamente muchísimo dinero. En su mejor momento él tenía una marca, Alain Delon, y se dice que en Taiwán o en él tenía unos anteojos llamados Alain Delon, y un importante actor de Taiwán usaba los anteojos en las películas, y se habían popularizado muchísimo. Después Alain Delon agradeció a ese actor por haberle introducido sus productos en China, ¿no? Después vamos a ver en qué casa tiene Alain Delon su sol. Y bueno, un poco peleándose con los hijos y toda la cuestión con toda la herencia y con todas esas cosas, pues aparte tenía hijos por todos lados, de varios matrimonios y todas esas cosas. Bueno, finalmente muere en la madrugada del 18 de agosto de 2024, a los 88 años. Así que bueno, vamos a ver, esto sería más o menos la vida de Alain Delon resumida. Vamos a ver, o no tan resumido porque ya vamos por los 20 minutos, vamos a ver la primera de la carta natal. Más que la carta natal, vamos a ver el cuadro de los elementos en la carta de Alain Delon. Y bueno, este es el cuadro de los elementos en la carta de Alain Delon, y es interesante porque podemos ver que él tiene 37,04% de tierra, ¿no? Que es el elemento que más presente está en su carta, ¿no? Curiosamente el elemento que después tiene 18,52% de aire, 33,33% de agua, ¿no? Es decir, tiene mucha tierra y mucha agua, y tiene solo un 11,11% de fuego. Esto es extraño porque fíjense que en su juventud él tuvo toda esta cosa muy violenta, que eso suele ser típico de un temperamento de fuego, ¿no? Acá tenemos un poco un caso más, como algunos que vimos, de persona que tiene un elemento que es el menos dominante de la carta, el que más le falta, pero la persona parece sobreactuar ese elemento, quizás para compensar un poco el balance de los elementos en su psique, ¿no? Ya dimos otros casos. Uno de los casos más famosos es Javier Milei, el presidente argentino, no tiene tierra y es economista, ¿no? Y también mencionamos que el otro que no tiene tierra es Arnold Schwarzenegger, el actor, primero físico-culturista, después actor, quien todo lo que tiene que ver con el físico-culturismo, crear materia, todo eso está ligado al elemento tierra en astrología. Y él no tenía tierra, entonces quizás era una manera de intentar compensar la falta de tierra, ¿no? Crear como un cuerpo grande y crear materia. Y bueno, acá tenemos la carta de Alain Delon, y es una carta muy interesante. Vemos que Alain Delon era, Sol en Escorpio, Luna en Aries en el descendente y ascendente Libra, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque, toda la cuestión del Sol en Escorpio, obviamente el Sol está en la casa 2. Yo les dije que vamos a fijarnos en qué casa estaba el Sol. Bueno, cuando una persona tiene el Sol en la casa 2, la persona en algún momento generalmente se involucra mucho en los negocios, en formas de ganar dinero. Él, tuvo... como decía, negocios paralelos, más allá de actuar, tuvo negocios paralelos, su propia marca, que era Alain Delon, que vendía esos anteojos y ropa, ¿no? Vamos a analizar, el Sol en Escorpio es una persona de un Sol de una gran intensidad, ¿no? Como es Escorpio. No lo voy eso es conocido, no lo voy a describir acá. Escorpio tiene que ver también con toda esta cuestión de lo que es el bajo mundo, ¿no? Es decir, el lado, si se quiere, un poco más... porque Escorpio siempre está en contacto con el lado oscuro de la vida. Entonces es común para las personas que tienen mucho Escorpio gravitar un poco en esos mundos que quizás a otros les da miedo meterse, en mundos más criminales, mundos que tienen que ver con la prostitución, la pornografía, es decir, donde sale la sombra, ¿no? Del ser humano. Se dice que esos son ambientes también plutonianos, ¿no? Si consideramos a Plutón como el corregente de Escorpio, o que corresponde a Escorpio en la astrología más moderna. Pero Alain Delon tenía también Luna en Aries. Sabemos que la Luna en Aries es una luna, que tiende a ser medio pendenciera, si se lo deja, como medio peleadora, ¿no? Es una luna que
de alguna manera necesita autoafirmarse todo el tiempo, ¿no? Y fijémonos, vamos a aplicar la secta, ¿no? Esta es una carta nocturna, entonces en una carta nocturna podemos decir que la persona se identifica más con su propia luna que con el sol. Yo hice un video acerca de esto, de personalidades, digamos, famosos con ejemplo de cartas diurnas y nocturnas, y las personas de las cartas nocturnas tienden a identificarse más con el signo en el que está la luna. Ejemplo obvio, Javier Milei, el presidente argentino, quien tiene sol en Libra y luna en Leo, y él se considera más leonino, o sea, se deja el pelo largo, se hace llamar el león, ¿no? Es decir, los seguidores lo llaman el peluca Milei, es decir, es más un personaje leonino que un personaje libriano. En este caso, toda la juventud de Alain Delon, por más que él tuviera el toque ese escorpiano de querer, digamos, siempre estar metido en situaciones muy intensas que tienen que ver con el bajo mundo, con el crimen y con esas cosas, parece ser una energía que tiene que ver con esta luna en Aries, ¿no? Donde él todo el tiempo está, digamos, peleando y desafiando a los demás, y tratando de hacer las cosas a su manera, es una especie de rebelde, ¿no? Sin causa. Pero bueno, vamos al ascendente, porque el ascendente es un poco lo que venimos a aprender, y él tiene ascendente Libra, ¿no? Por supuesto que un ascendente Libra nos suele dar una persona de belleza, digamos, de gran belleza, y acá tenemos una persona obviamente que se distinguía por lo cari lindo que era y por lo hermoso que era, ¿no? Y por lo buen mozo que era, por las facciones que tenía, etcétera, ¿no? De hecho, es decir, yo he encontrado artículos acerca de Alain Delon que decían hermoso por fuera y horrible por dentro, ¿no? Porque él tenía toda esta cosa violenta, ¿no? Y de engañar a las mujeres con las que estaba, etcétera. Vamos a mirar, que esto nos va a decir mucho, en qué signo está Venus, que es el regente, en qué signo, en qué casa está Venus, que es el regente del ascendente. Y encontramos a Venus en la casa 12, en Virgo, ¿no? Venus no es la mejor, Virgo no es el mejor signo para Venus, es el signo donde estás en caída, sí, porque está exaltado en Piscis, ¿no? Y se sabe, yo hice un video acerca de Venus en Virgo, que la gente de Venus en Virgo tiene, se la considera demasiado, es decir, Virgo es un signo muy quisquilloso, muy detallista, y Venus necesita como juntarse con el otro, aceptar al otro, y entonces las personas con Venus en Virgo tienen fama de ser demasiado detallistas, no te lavaste los dientes, ya no te quiero, ese tipo de cosas, ¿no? Virgo. Pero bueno, más allá de Virgo, esto también puede hacer que la persona pase, es decir, hay mucha gente con Venus en Virgo que pasa de romance en romance porque es que no le viene bien a nadie, ¿no? Pero bueno, en este Venus en particular está en la casa 12, ¿no? Y al estar en la casa 12, además, bueno, tiene un sextil con Plutón, tiene un sextil con Júpiter, ¿no? Y al estar en la casa 12, de alguna manera podemos decir que la persona está un poco funcionando desde la casa 12, puede ser el regente del ascendente. Y bueno, a ver, que el regente del ascendente está en Virgo también nos da una especie de, que la persona tiene una especie de apariencia medio perfecta, porque Virgo tiene que ver con la perfección, ¿no? Y bueno, ascendente Libra con Venus en Virgo en la casa 12 nos da un actor que daba o una celebridad que daba la impresión de ser el hombre perfecto, ¿no? Era bonito y después era quizás un monstruo en otros aspectos, pero la impresión que tenía en la pantalla era que era un hombre perfecto. Y por otro lado, bueno, al estar en la casa 12 sabemos que en astrología más moderna tiene que ver con las masas, con lo masivo, con aquello que pertenece al colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es como que la belleza y la apariencia personal de Alain Delon, que es la casa 1, que es quién es él, su identidad, de alguna manera pasan a de alguna manera manifestarse en el ámbito de lo colectivo, es decir, se convierte en una gran estrella y es como que pasa a ser como propiedad, por así decir, de toda la humanidad, ¿no? La fama tiene que ver con eso, con que de repente la persona deja de vivir esos aspectos por sí misma en forma individual y empieza a vivirlos en forma colectiva, ¿no? Es decir, como ya no se sabe si la persona es ella misma o es una fantasía de la sociedad, ¿no? Vamos a mirar Marte, porque Marte está en Capricornio, es decir, Marte está bien colocado en Capricornio, porque es el signo de su exaltación.
Pero acá tenemos un Marte que está clavado en el bajo cielo o en el fondo del cielo. Esto nos habla de, bueno, de situaciones de violencia que había seguramente en la casa donde él nació. Esto también nos puede dar un padre violento, ¿no? Y fíjense que él tuvo un padre adoptivo que era este hombre que trabajaba en una prisión donde se fusilaba gente, donde fusilaron a este político, ¿no? Digamos que era guarda en una prisión, es decir, la presencia de un miembro de una fuerza de seguridad, un hombre, digamos, padre marciano, de Marte, marcial, ¿no? Que tiene que ver con Marte. Eh, También esto nos habla de de su situación de violencia, es decir, cuando es chico, de alguna manera se puede interpretar que él vivió situaciones de violencia cuando era muy joven y después replicó esas situaciones de violencia en la escuela o en afuera porque era algo que él traía incorporado un poco en su psique, ¿no? Pero fijémonos que ese Marte está en Capricornio también, y Capricornio justamente es el signo de exaltación para Marte, eh, porque justamente lo que sería la violencia o la energía de Marte funciona mejor cuando está disciplinada, ¿no? Es decir, Marte, recordemos que era Ares para los griegos, era un dios que era simplemente un peleador, un pendenciero, le gustaba ir a la guerra y le gustaba matar gente y violaba mujeres y no tenía ninguna disciplina, ¿no? Y después los romanos lo refinan y lo transforman en el dios Marte, pero lo consideran el dios que tiene que ver con la guerra y la gloria de la guerra, pero a través de la disciplina. O sea, ya no era uno que le gustaba salir y matar gente, un carnicero violento y nada más, ¿no? Y de alguna manera le pasa esto a Alain Delon. Él era como una especie de violento sin ninguna razón, que robaba cosas, que hacía, ¿no? Que causaba mal por hacer el mal, o buscaba pelea por buscar pelea, también inspirado por esa luna en Aries muy fuerte que tiene, muy angular. Pero después cuando va al ejército y aprende la disciplina y él empieza a cambiar, empieza a decir, epa, la vida no es cuestión de usar este Marte simplemente para ir de acá para allá peleándome con la gente, sino que puedo hacer algo, digamos, con esta energía, si yo la refino, si yo la domestico, si yo le aplico una disciplina, bueno, puedo crear algo mejor, ¿no? Entonces es a partir de eso que logra una cierta madurez y empieza a trabajar de actor y cambia un poco la vida y deja de lado todos esos años tan peleadores que tuvo en su juventud. Marte en la casa 4 también lo vimos en la carta de Alberto Fernández, el expresidente argentino, quien fue acusado de golpear a su mujer, a su pareja. También suele dar agresiones dentro de la casa, violencia dentro de la casa, violencia doméstica. Encima ese Marte, fíjense que está en cuadratura con la luna, ¿no? Yo creo que es posible, la nota que yo leí o la biografía que yo leí de Alain Delon no explica bien por qué se divorciaron los padres, pero es muy posible que hubiera violencia doméstica entre el padre y la madre, ¿no? Es decir, cuadratura Marte-Luna. Y yo creo que él debe haber sido de tratar mal también a sus mujeres dentro de la casa, ¿no? Es decir, él se divorció, se peleaba, ¿no? Es decir, tenía fama de ser medio violento, ¿no? También con Luna en Aries, ¿no? De tener poca paciencia. Saben que Aries es un signo que no tiene nada de paciencia cuando, digamos, uno lo provoca y enseguida salta, es un leche hervida que salta enseguida, ¿no? Bueno, Mercurio está en Libra, en la casa 1, eso le da ayuda a que él, un poco a esta cosa tan libriana que tiene él y tan seductora que tiene él, porque eso le da una manera como de expresarse muy libriana, muy seductora, muy de Venus, ¿no? Lo cual, fíjense cómo estamos acá hablando de una persona que da una impresión de ser totalmente hermosa, buena, tranquila, venusina, como amante de la belleza, y en realidad era un tipo que era, digamos, podía llegar a ser muy violento y muy pendenciero, ¿no? Y tener todos estos lazos que tuvo con el bajo mundo. Después hay cosas que yo no conté, porque no quise hacer una biografía súper larga, pero en un momento él tenía un guardaespaldas y ese guardaespaldas muere, aparece muerto. Y ese guardaespaldas le había escrito a su hermano: si muero, el culpable es Alain Delon, y hay un mafioso que trabaja con Alain Delon que lo protege, y son ellos los que me mataron. Entonces hubo toda una investigación por la muerte de este guardaespaldas que después nunca se aclaró. Es decir, todo ese tipo de hechos así de bien escorpianos, bien del bajo mundo, estaban presentes en la vida, estuvieron presentes en la vida más, digamos, incluso cuando él era famoso, no solamente en su juventud.
Bueno, Plutón está en la casa 10. Sabemos que en Plutón en la casa 10, bueno, por un lado puede darnos una madre plutoniana y controladora, o uno de los padres así, generalmente es la madre. Ese Plutón tiene además un trígono a Júpiter, que Júpiter está en la cúspide de la casa 3, está un poquito antes en Escorpio, en la cúspide de la casa 3. Y la casa 3 tiene que ver con la prensa, la comunicación, y bueno, Alain Delon siempre fue una persona que tuvo mucha fama, mucha comunicación, mucha prensa, ¿no? Plutón en la casa 10 da que uno también puede ser que se encuentra con gente muy poderosa en su carrera, ¿no? Es decir, uno encuentra a los poderosos en la carrera. Evidentemente a él le pasó esto, se juntó con gente, no solo gente dentro del cine, sino con políticos, reyes, ¿no? A partir de su carrera se codeó con gente millonaria, ¿no? Con gente bien plutoniana. Esta era una energía, él era escorpiano, así que como ya vimos no le tenía ningún miedo a la energía de Plutón. La luna está en el descendente, que la luna está en el descendente en la carta de un hombre, en la carta de un hombre suele marcar que tiene como, a ver, es como que él busca una especie de madre en la pareja, sería una cosa así. Lo vimos también en la carta de Charlie García, que si la que tengo es la correcta tiene esto, ¿no? Y esto puede dar una especie de compulsión por estar en pareja o de compulsión por estar siempre en relaciones con mujeres, porque es como que si yo siento que estoy solo no puedo expresar la luna, ¿no? Porque la luna la tiene que expresar siempre la otra persona, ¿no? Y a veces esto da una especie de compulsión por estar siempre, digamos, bueno, me peleo con una, pero voy a buscar otra enseguida porque no puedo estar solo, ¿no? En el caso de Delon es difícil saberlo si esto fue así realmente. Yo creo que algo de esto tiene que haber habido, pero bueno, como era una persona, el actor más hermoso del mundo en su momento, evidentemente digamos, no debía tener ningún problema para conseguir mujeres. Las mujeres se lo iban a buscar a él, ¿no? Quiero mencionar que uno de los grandes admiradores de Alain Delon es el actor Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ya vimos la carta de él, Sol en Escorpio, ascendente Libra, como Alain Delon. Fíjense cómo, y también es una persona que empezó un poco al revés que Delon, es decir, él no tuvo todo ese pasado delincuencial que tuvo un poco, o delictivo que tuvo Alain Delon, y empezó haciendo papeles más librianos de chico lindo y después empezó a hacer papeles más escorpianos en la película de Scorsese, ese tipo de cosas, ¿no? Hice la carta de Leo DiCaprio, pueden mirarla en mi canal. Por último, vamos a mirar dónde tiene Saturno. Es decir, esta es una carta nocturna, con lo cual el planeta benéfico es Venus, que está en la casa 12. Entonces esto significa que él va a tener como beneficio en la vida algo que tenga que ver con la casa 12. La casa 12 está ligada a la fama, ¿no? Es decir, a lo colectivo. Entonces evidentemente él tuvo mucha fama, y no solo fama, sino fama por ser venusino, por ser alguien, digamos, de apariencia bella, ¿no? Y bueno, el planeta maléfico es Saturno, que está en la casa 5, y yo dije que la casa 5 tiene que ver, entre otras cosas, con los hijos, los romances, los hijos. En los romances parece que la pasó bien. Yo no diría que los romances le causaron infelicidad, aunque podría ser, porque su matrimonio se termina por los romances que tiene. Pero yo comenté que tuvo después al final de su vida muchas disputas con los hijos, con respecto de la herencia, con respecto de que él tenía gente que lo cuidaba, que los hijos se lo querían cambiar, ¿no? Y juicio de acá y demanda de allá y todo ese tipo de cosas. Así que los hijos para mí deben haber sido más un dolor de cabeza en la vida de él, además de que tuvo hijos que él no reconoció, como el hijo que tuvo con Nico, ¿no? Etcétera. Y bueno, para terminar, que siempre es un lindo ejercicio, vamos a ver la carta de la dodecatemoria de Alain Delon. Acá tenemos bueno, la carta de la dodecatemoria, yo ya expliqué varias veces lo que es una carta, es decir, cada signo, la técnica de la dodecatemoria divide cada signo en 12 partes, que cada una corresponde a un signo. Entonces, con lo cual, cada signo del zodíaco contiene a todo el zodíaco, es decir, la parte contiene al todo, que esto es una enseñanza esotérica, ¿no? Y por ejemplo, acá el Sol está en Aries, entonces esto significa que si bien está el Sol en Escorpio, está en la parte de la dodecatemoria de Escorpio que corresponde a Aries, por lo tanto se toma como que el Sol está en los 27 grados de Aries. Entonces vamos a ver la carta muy por encima. Acá tenemos Sol en Aries, lo cual tiene sentido, porque yo dije que él tiene una energía ariana muy fuerte que se identifica con esa luna en Aries. Acá aparece el Sol en Aries. El Sol está haciendo una oposición a Júpiter, ¿no? Cuando el Sol está tocando con Júpiter tenemos una persona que suele tener riqueza, expansión, que evidentemente él la tuvo. El Júpiter está clavado en el medio cielo, así que también es una persona que tuvo una carrera
profesional muy destacada que se extendió durante décadas y una fama enorme, ¿no? Digamos, su muerte está en todas las portadas de los medios del mundo. Un ascendente en Sagitario, yo no sé, no sé qué podrá hacer este ascendente Sagitario, pero nos da toda una energía de fuego. Fíjense que si bien él tiene poco fuego en la carta natal, parece tener una personalidad que es más de fuego, y acá parece fuerte, ¿no? Sol en fuego, ascendente en fuego. La luna está en Leo en conjunción a Venus, y fíjense que él se hace famoso, es actor. Leo tiene que ver con alguien que está frente a las cámaras, arriba del escenario, y que es famoso por su belleza, se hace famoso por su belleza, por su elegancia, por ser un muy buen mozo. Luna en conjunción a Venus, ¿no? En Leo, ambas en Leo, ¿no? Haciendo un trígono a Saturno, ¿no? Fíjense lo que yo decía, que cuando él logra tener disciplina en el ejército, puede empezar a trabajar de actor, ¿no? Porque deja de lado todos esos berrinches y toda esa violencia contenida que él tenía. También se puede considerar que la luna está haciendo un trígono a Marte, con lo cual un poco lo que sería el Marte que también está fuerte en Aries. Acá nos habla de alguien que tiene como una violencia importante, un Marte fuerte, ¿no? Pero bueno, acá Marte está trabajando con la Luna y Venus, ¿no? Si están trabajando todos juntos, entonces él tiene un poco, usa para ser actor esta energía fuerte de que al mismo tiempo es un cari lindo, pero también es masculino, ¿no? No era un actor que era una nenita, era un tipo masculino que además tenía facciones bellas, ¿no? Así que bueno, amigos, ya el video es lo suficientemente largo, así que vamos a parar acá. Como siempre espero que les haya gustado, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.